Si quieren, para que puedan transmitir, hacemos y poder subirnos al avión a las 8:10, ¿les parece? Suspenderíamos la conferencia en ese momento, ¿no? Para que puedan ser y todavía poder llegar a subir el avión. Bueno, la agenda del señor presidente para hoy, pues, es la gira por el estado de Oaxaca. Saldríamos a las 8:45 de la mañana. Están contemplados dos eventos. Por un lado, la primera reunión será de evaluación de los daños ocasionados por huracán Stan en el estado de Oaxaca, y después el presidente estará presente en la reconstrucción y reparación de viviendas causadas por el huracán, y la idea es que el presidente trabaje con la comitiva que lo acompaña en la reparación de una de estas viviendas. Estaremos regresando a la Ciudad de México a las 16 horas aquí. Luego de 17 a 18 el presidente preside la ceremonia de entrega del premio Gobierno y Gestión Local edición 2005, que va a ser en el CIDE, como todos los años. Y antes de pasar a preguntas y respuestas, quisiera plantear algunos datos en relación a la situación del Stan en el estado de Oaxaca. La cuantificación total de daños en el estado de Oaxaca que se ha podido concertar en las evaluaciones diversas que se han hecho entre el gobierno del estado y el gobierno federal, cuya comisión del gobierno federal preside Xóchitl Gálvez, es en torno a los 1.908 millones de pesos, de los cuales 1.320 millones de pesos corresponderían a daños que tendría que aportar recursos el FONDEM. Hay también inversión federal por otros 296 millones de pesos relacionados con infraestructura carretera, con electricidad, con agua, y 292 millones de pesos relacionados con ganadería, daños a la agricultura y a la ganadería. Hasta este momento, de acuerdo al informe que nos ha proporcionado Xóchitl Gálvez, con fecha del 8 de noviembre, se terminó oficialmente la evaluación de daños, y hay una serie de acuerdos que se han establecido y de acciones también. Por un lado, la apertura y rehabilitación de caminos y puentes estatales y federales. Se aprobaron ya 122 millones de pesos por parte de la comisión que preside Xóchitl para la adquisición conjunta con el gobierno del estado de módulos de maquinaria por un monto total de 300 millones de pesos, con lo cual se realizó la apertura de caminos en el estado. Esta semana se solicitan oficialmente los recursos del FONDEM para la reconstrucción de caminos, que tendrá dos etapas: una primera etapa que debe de finalizar el 28 de diciembre y la segunda el 30 de junio del 2006. Se ha instrumentado el programa de empleo temporal, es una acción continua. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha puesto 20 millones de pesos del programa de empleo temporal, y la Sedesol otros 20 millones de pesos de su propio programa de empleo temporal. Se ha concluido la reparación del sistema de agua potable y drenaje con recursos tanto del gobierno del estado como de la Comisión Nacional de Agua por un monto de 37 millones de pesos. Se espera que las obras de agua potable y drenaje estén concluidas hacia el 28 de diciembre. Un programa muy particular e importante en Oaxaca ha sido lo que tiene que ver con viviendas. Hay 6.700 viviendas que fueron afectadas. De ellas hay que reponer 700 viviendas de manera total, y 6.000 tienen que tener acciones de reparación. El monto total destinado para eso es de poco menos de 100 millones de pesos. El 17 de octubre pasado se firmó el convenio para la reconstrucción de estas viviendas entre la Comisión y el Gobierno del Estado de Oaxaca. Se han entregado vales para enseres domésticos de las
pérdidas en las viviendas por un monto total de 14.4 millones de pesos a través de Fonacot, y en la estrategia de reactivación de la actividad económica se han agilizado, por un lado, los pagos del PROSAN por un monto de 18 millones de pesos, y también entrega de apoyos del PROMUSAG de la Secretaría de la Reforma Agraria por un monto de 7.2 millones de pesos. Y una vez oficializada la evaluación de daños, se habrá de iniciar la indemnización de ganaderos y agricultores afectados, que anda en torno de estos casi 300 millones de pesos del conteo que se ha hecho. Carmen, le prometí ayer, se cambió de lado. Gracias, Rubén, buenos días. Rubén, aunque yo sé que la Cancillería ya tocó el tema, ya incluso pidió también a la Cancillería de Venezuela que de explicaciones, sí me gustaría saber cuál es la postura de la Presidencia sobre las palabras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el tono que utilizó, y si esa será toda la respuesta de parte de México, la respuesta que ya presentó la Cancillería, y también saber si está relacionada con una investigación que ya estaba ahí aparentemente, pero que ayer como que se reactivó en el sentido de que la PGR está pidiendo información a Venezuela sobre la supuesta importación de armas de Venezuela a México de manera clandestina. Y la otra es este análisis que está haciendo el Senado de la República sobre una posible restricción de los viajes del presidente al exterior. Sí, la posición oficial del Gobierno de México es, en este momento, la citatorio que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el embajador de Venezuela explique estas declaraciones. Y en su momento será la Cancillería mexicana la que habrá de fijar la posición del gobierno una vez que escuche el planteamiento del embajador de Venezuela en México. Y por lo pronto no haremos mayor comentario. Respecto al pronunciamiento de algunos diputados en lo particular, o senadores en lo particular, respecto a poner restricciones a los viajes del señor presidente, bueno, pues ellos son sus opiniones personales. El gobierno de la República es absolutamente consciente que cada viaje que realice el señor presidente de la República, en este caso la próxima reunión de APEC, tiene siempre objetivos precisos relacionados con intereses políticos y económicos de México, que tiene que hacer valer en los organismos internacionales, también el promover la inversión en el país y trabajar en consolidar las relaciones de México a niveles bilaterales y también en el orden del multilateralismo. En todo momento hay claridad respecto a los objetivos que se pretende en cualquier reunión. Si hay diputados en lo personal y senadores en lo personal que consideren que el presidente de la República no debe salir de este país, pues es una opinión muy personal de ellos. Estaba Cristian después. Intentemos preguntar entonces, ¿corre el riesgo entonces de que no se realice lo que es esta gira del presidente Fox a Corea? Esperamos, la presidencia de la República tiene un enorme respeto al Congreso, sabe de su responsabilidad y madurez, y desde luego esperamos que se habrá de otorgar el permiso. Las opiniones personales de algunos senadores y diputados, bueno, pues son sus opiniones personales y no representan al Congreso mexicano. Estaba Sara, sí, y luego estaba Patricia, y luego está Vimón, y luego está Toño.
Una vez que, independientemente de la respuesta que se dé en la Cancillería con el caso de Venezuela, ¿por qué el presidente Vicente Fox, cuando lo escuchábamos hacer estas críticas, abría este otro blanco de críticas, de batalla, vamos, ¿por qué después con Argentina? ¿Qué está pasando con la política exterior? Y por otro lado, el caso de Fujimori no deja al descubierto la poca seguridad, los pocos niveles de eficacia que hay en el aeropuerto, en este caso en los aeropuertos, hablando en materia de seguridad. Gracias. La segunda pregunta, la Secretaría de Gobernación está haciendo la investigación correspondiente. Ya tanto el gobierno del estado de Baja California como funcionarios del gobierno federal han señalado que no existe ningún problema de seguridad en los aeropuertos mexicanos, pero la Secretaría de Gobernación está haciendo la investigación si hubo fallas de los funcionarios a cargo del aeropuerto, de la área de migración, y en su momento, si hay delito que perseguir, habrá de hacerse y habrá de juzgarse. Y respecto al primer de los puntos, México tiene una muy clara política exterior, hace valer sus propios intereses. Para el gobierno de México, producto de su propia experiencia, los acuerdos comerciales han sido fundamentales para impulsar el desarrollo de este país. Este año, es muy probable que al cierre del ejercicio de este año, el superávit comercial de México con los Estados Unidos sea de cerca de 60,000 millones de dólares, lo que prueba, entre otros acuerdos que tiene el país, la ventaja que para México tiene abrirse al mundo, y seguiremos defendiendo esa posición en todos los foros porque representa los intereses de este país. Patricia. Solo para aclarar, buenos días. Me gustaría saber por qué el gobierno mexicano con Argentina, para resolver el diferendo, emiten un comunicado conjunto y en esta ocasión se manda a llamar al embajador venezolano en México. Bueno, esto revela que hay un trato diferente, esto por una parte, y por la otra, Moreno Valle ha sido detenido ayer. Me gustaría conocer la presidencia de la República, cómo evalúa el conflicto con Canal 40, me gustaría conocerlo sobre todo porque sería la primera vez que presidencia aludiera al destino de Canal 40. Gracias. Respecto a la detención que tuvo lugar en los Estados Unidos del señor Moreno Valle, lo realizaron las propias autoridades migratorias norteamericanas porque habían vencido sus papeles que acreditaban su estancia en ese país. Hace muchos meses la Procuraduría General de la República había solicitado la extradición. Nuestro consulado en Houston se mantiene de manera constante, mantiene una relación constante con las autoridades migratorias para ver cuál es el paso que sigue y cuál es la decisión del gobierno de los Estados Unidos, si dará trámite al proceso de extradición o qué otra actitud tomará el gobierno de los Estados Unidos a la solicitud mexicana de extradición. Respecto al Canal 40, no tendríamos ninguna opinión. Hay un problema sindical, hay una huelga que hizo que no opere este canal. No se ha resuelto esta huelga, los dueños del canal no han hecho frente a sus compromisos con diversos deudores y también con el sindicato, y nosotros, el gobierno de México, espera que haya la posibilidad de una solución entre las partes en conflicto. Y respecto a la primera de las preguntas, como ustedes saben, hubo una intensa comunicación entre el canciller del BES y el canciller Bielsa. Ese fue el camino que tomó la solución del diferendo entre México y Argentina. En este caso, se tomó por el camino de solicitar al embajador que dé cuenta de las declaraciones de su presidente, y habrá de seguirse por la vía diplomática lo que corresponda. Ivonne.
Rubén, ¿cómo evalúa la Presidencia de la República la descalificación o el desmentido que de alguna manera se da el día de ayer por parte de las autoridades de Veracruz respecto al depósito de los 45 millones del Fonden? Sí, por una parte, y por otra, ¿ya existe una cita o una respuesta del embajador venezolano a la solicitud del canciller? ¿Y si va a haber plazo al respecto? Sí, está citado en el transcurso de esta mañana y él lo ha estado declarando en todos los medios que asistirá a esta reunión. Y respecto a lo primero, ayer hubo reuniones del secretario de Gobernación en la Secretaría de Gobernación con las autoridades veracruzanas. Algunos medios hoy lo traen perfectamente clarificado el asunto. El gobierno federal, como bien lo dijo el señor presidente, y también el director del Fonden, hizo su depósito correspondiente con las fechas que ya se indicaron en el fideicomiso del Banco de Banobras, y el gobierno del estado de Veracruz no había hecho su contraparte, ya lo hizo el día de ayer, y entregaron su comprobante, y en razón de eso, como lo señalan las propias reglas del Fonden, habrán de liberarse los recursos. Pero las reglas señalan que si el gobierno federal pone su parte, como estaba en ese fondo de Banobras, no existe la contraparte del gobierno del estado, no se pueden ejercer esos recursos. Hubo alguna confusión de parte del estado de Veracruz, pero se han aclarado todos estos problemas el día de ayer, y en algunos medios de prensa viene perfectamente aclarado ya cómo se dieron las cosas. Toño. Bueno, sí, Rubén, dos preguntas. El canciller venezolano, no me acuerdo en ese momento de su nombre, pero ya adelantó de alguna manera en la mañana el trato que va a dar a este tema, ya que secundó las declaraciones de su presidente, Hugo Chávez, como se esperaba, ironizando que el presidente Fox es privilegiado porque ya venció a la pobreza en México. Es un tono que de inicio ya da respuesta a lo que puede esperarse como respuesta diplomática a esta situación. ¿Qué opina la Presidencia de la República? Y segundo, insistir en el tema sobre lo mismo. ¿Acaso está haciendo agua la política exterior mexicana? De la política exterior mexicana. Que declare el canciller venezolano, que se responsabilice de sus declaraciones. Nosotros lo que habremos de seguir por los canales diplomáticos es, como ya lo señaló la Cancillería, citar al embajador. Hoy estará en la mañana en la Secretaría, dará cuenta de las declaraciones de su gobierno, y la Cancillería mexicana, después de lo mismo, habrá de fijar la posición del gobierno de México. De ninguna manera consideramos que la política exterior del gobierno de México, que ha cambiado con elementos de la política anterior, que era la política de un régimen de partido de Estado, no necesariamente la política del Estado mexicano, si representaba la política de un partido que se había sostenido en el poder por 72 años y utilizaba de la política de exterior en beneficio de los propios intereses de ese partido. En la actualidad ha habido cambios sustantivos de la política exterior, y el papel de liderazgo que México juega en la región y juega en otras regiones del mundo, y la importancia que este gobierno ha dado a las relaciones revela que estamos en una nueva fase de las mismas. Ha habido cambios importantes, sí, los cambios que exigen los nuevos tiempos. De ninguna manera. Andrés. Gracias, Rubén, buenos días. ¿El gobierno mexicano está pensando en retirar a su embajador en Venezuela? Esa es la pregunta, porque por menos de eso, pues ya hubo un llamado a un diplomático que estaba en Cuba, el que el presidente Chávez llame al mandatario mexicano cachorro del imperio. Creo que, no sé si compartas mi punto de vista, merece no solamente explicaciones, sino hasta un rompimiento, ¿no? Habremos con mucha responsabilidad primero de que el embajador dé cuenta de las declaraciones de su presidente, y en un segundo momento, y a partir de esa reunión entre la Cancillería mexicana y el embajador, la Cancillería mexicana habrá de fijar la posición del gobierno de México. Hasta este momento, con absoluta responsabilidad, solo eso. No adelantemos nada.
Este gobierno ha tenido enorme prudencia en el manejo de las relaciones exteriores y sin tener miedo de hacer cambios, sin tener ningún miedo de pagar los costos que estos cambios signifiquen, siempre teniendo el interés de la nación como el primero y único interés. Sí, compañera. Gracias. Hoy en este momento están rotas o fracturadas las relaciones con Venezuela, por un lado, y por el otro, saber si la presidencia en su momento, cuando operaba Canal 40, hizo contratos de publicidad con ese medio y, de ser así, ¿en qué situación se encuentran esos contratos? No asumiría tu afirmación. No están fracturadas las relaciones con Venezuela. Dejemos que ocurran las cosas tal como la Cancillería mexicana las ha planteado, y después de que el embajador dé cuenta de las declaraciones de su presidente y su canciller, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México fijará nuestra posición. No adelantemos, les pido por favor, no adelantar juicios, sino esperar con mucha responsabilidad el que los acontecimientos tengan lugar y haya posibilidad entonces de, teniendo la información completa, que el Gobierno de México establezca su posición a través de la Cancillería mexicana. Entiendo yo que hubo contratos del Gobierno federal para el Canal 40 hasta el momento en que se incurrieron en algunos irregularidades en el pago de impuestos, y como lo señala la ley, en ese momento ya no se pudo contratar publicidad al Canal 40 de parte del Gobierno federal. Mil gracias. El presidente Fox va a estar enterado de la respuesta del embajador de Venezuela en México. La Cancillería le informará en el momento en que se dé, y habrá ahí alguna instrucción a la Cancillería mexicana. Perdón, Rubén, ¿sería hoy la respuesta o sería hoy cuando se quitaría la postura en la Cancillería? O sea, desde luego que el presidente es informado de todo lo que acontece en el país por parte de sus secretarios, desde luego que estará informado de esta reunión, y en el momento en que el Gobierno de México haya fijado su posición, ustedes la habrán de conocer. Puede ser que se den el largo de esta misma mañana. De inmediato ustedes conocerán la información. Ustedes serán los primeros que la conozcan si se ocurre en el transcurso de esta mañana durante la gira. ¿Estamos? Gracias. Nos vemos en el avión. La agenda, señor presidente, para el día de hoy. Hoy en la mañana a las 8:45 el presidente concede una entrevista radiofónica a una estación del estado de Oaxaca para comentar la gira del día de ayer. De 9 a 9:30 tiene una sesión de trabajo con el gobernador del estado de Guerrero, Seferino Torreblanca. Luego a las 10 de la mañana, de 10 a 11:15, el presidente encabeza la ceremonia de inauguración de la 25 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes. Esta feria es la feria del libro infantil más importante de la lengua española. Después el señor presidente a las 11:30 va al estado de Guanajuato a la Expo Alimentaria, tiene una comida privada y regresa a la Ciudad de México a las 17:30.
a la casa aquí en Los Pinos. Esta es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de entrar a la rueda de preguntas y respuestas, quisiera hacer tres comentarios. Por un lado, el primero, la Presidencia de la República felicita al Instituto Federal Electoral por la aprobación el día de ayer del nuevo reglamento de fiscalización de los gastos de campaña en el 2006. El nuevo reglamento significa un importante avance en la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos que se destinan a las campañas electorales. El día de ayer también, durante el día de ayer, México alcanzó su mínimo histórico en el riesgo país con solo 115 puntos para al final de la jornada cerrar en 127 puntos. Esta calificación es muestra de la muy favorable percepción que existe en los mercados internacionales sobre la solidez de la política económica de México y la fuerte infraestructura institucional. Es también una muestra de la confianza que la disciplina monetaria y fiscal que garantice el clima favorable para los negocios que México, por eso México sigue manteniendo un gran atractivo entre los mercados emergentes como uno de los principales destinos de la inversión en el mundo. Solo para proponer un comparativo, el riesgo país en la Argentina es hoy de 378 puntos, en Brasil de 355 puntos, en Venezuela de 306 puntos. La favorable calificación de México solo es superada en América Latina por Chile, que tiene un riesgo país de solo 58 puntos, gracias a las reformas estructurales que este país ha podido realizar. Cabe señalar que cuando inició esta administración, el riesgo país de México superaba los 400 puntos, lo que significa que gracias a una adecuada política económica se ha podido reducir el 70% de riesgo país en lo que va de esta administración. Y por último, la postura que sostuvo México con respecto al ALCA en la Cuarta Cumbre de las Américas forma parte de los principios de política exterior que ha mantenido nuestro país, de una política exterior activa y efectiva, acorde con los nuevos tiempos de la democracia. Estos principios se basan en promover la paz y la seguridad internacionales, defender los derechos humanos, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo e impulsar un comercio libre y justo que contribuya a disminuir la pobreza y promueva la igualdad entre las naciones. Con base en ello, México ha construido una política de Estado. México siempre ha defendido y seguirá defendiendo su soberanía frente a cualquier intento de intromisión internacional. La posición de nuestro país en favor del libre comercio fue definida desde que México ingresó al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, en 1985 y fue ratificada en 1993 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. En ambos casos, las decisiones fueron avaladas y ratificadas por el Congreso de la Unión, por lo que es claro que la posición de nuestro país a favor del libre comercio no es una posición personal del presidente en turno, tampoco lo es solo del Ejecutivo en turno, sino que se trata de una verdadera posición de Estado. La defensa que hizo el presidente de la República del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas se enmarca precisamente en esa posición de Estado que nuestro país tiene desde hace más de 2 décadas.
Gracias a que México cuenta con 12 acuerdos de comercio preferencial con 42 países, nuestro país ha podido duplicar sus exportaciones y colocarse como uno de los más importantes destinos de inversión extranjera en el mundo. Gracias precisamente al libre comercio, hoy tenemos un país tecnológicamente más moderno, con una oferta de productos más diversificada, de mejor calidad y también de mejor precio. Tenemos ahora productos más eficientes y consumidores con mayores opciones de compra. México es hoy, gracias a su política comercial, una de las principales economías del mundo. De la misma manera, gracias a la contribución que el comercio exterior y la inversión extranjera han hecho a la generación de riqueza en nuestro país, ha sido posible avanzar sustancialmente en el combate a la pobreza y ofrecer un mejor nivel de vida a las familias mexicanas. La apertura comercial significa que en este año nuestras exportaciones superarán los 200,000 millones de dólares. Esto equivale a la suma de todas las exportaciones que realiza el resto de los países de América Latina y el Caribe. De los 34 países que asistieron a la cumbre, 29 de ellos manifestaron su compromiso con seguir impulsando el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, un acuerdo de libre comercio equilibrado, comprensivo, que tome en cuenta la asimetría entre los países, dirigido a la expansión de los flujos comerciales y, en el nivel global, un comercio libre de subsidios y de prácticas que lo distorsionen. Solo 5 países sostuvieron que aún no están dadas las condiciones para un acuerdo de tal tipo. Sin embargo, todos los países, los 34 países, coincidieron en seguir explorando las posibilidades de este acuerdo a raíz de los resultados de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. En la cuarta cumbre de las Américas, México impulsó en todo momento la importancia que tiene para el desarrollo del continente, la generación de empleo y el combate a la pobreza, la posibilidad de concertar un acuerdo continental. Lo hizo en razón de su propia concepción de la política internacional, compartida por otros 29 países, y también en el marco de hacer valer sus propios intereses. México ha mantenido y mantiene una larga y fructífera relación amistosa con los pueblos y los gobiernos del continente. Es del mayor interés de nuestro país conservar esos lazos históricos que hermanan a nuestros pueblos, donde caben todas las diferencias y todas las posiciones, eso sí, siempre en el marco del mutuo respeto entre los pueblos y los gobiernos. Sara. Los videos que hoy se hacen públicos también van a formar parte de la investigación que hace la PGR con respecto a Carlos Ahumada, y si el gobierno federal tenía conocimiento. Por otro lado, también en el tema de Hugo Chávez, ayer la Cancillería dice que no hay satisfacción por parte del gobierno mexicano, y cada vez más, pues más voces piden incluso que se retire al embajador por las insultantes declaraciones del presidente de Venezuela. Quisiera saber cuál sería la respuesta. Gracias. Habrá que preguntar a la PGR. La Presidencia de la República no tiene ningún comentario sobre los videos. Sobre el segundo punto, la Cancillería mexicana, el canciller Derbez, como ustedes saben, ha solicitado una conversación con el canciller venezolano. Esta no se ha dado, y el gobierno de México esperaría que en esa conversación la Cancillería venezolana
haga una explicación que satisfaga al gobierno de México. Esa es nuestra posición. Vamos a esperar que sucedan los acontecimientos, no voy a especular, la presidencia no va a especular sobre los acontecimientos, habrá de esperar el resultado de los diversos tiempos que están marcados. Estaríamos esperando una justificación o una explicación que satisfaga al gobierno de México. Andrés. Gracias, buenos días, Rubén. El presidente de la República, ¿qué opinión le merece al presidente de la República el hecho de que diversos actores políticos, aún de la oposición, estén cerrando filas en torno a él en este diferendo y en contra de los excesos tropicales de Hugo Chávez? El mismo Andrés Manuel López Obrador lo ha condenado. ¿Cómo ven ustedes este gesto? Y respecto a una probable disculpa, ¿ustedes la exigen, la piden o solamente la esperan? La Presidencia de la República reconoce a todas aquellas manifestaciones de los diversos actores políticos del país que se han manifestado en defensa de la investidura presidencial y han descalificado las agresiones a la investidura presidencial. El Gobierno de México espera una explicación satisfactoria a las declaraciones del presidente Hugo Chávez. Toño. Rubén, buenos días. Con todo respeto, ¿cómo esperar una justificación o una explicación a una agresión de ese nivel? La verdad no lo entiendo. Esas son las reglas propias de la diplomacia. Esperaríamos que eso ocurra en los términos que lo ha solicitado la Cancillería. Carmen. Gracias, Rubén. Buenos días. En el marco de la conferencia del Episcopado Mexicano se hizo ayer una declaración en el sentido de que la Iglesia mexicana tiene cierto resquemor y habla del regreso del autoritarismo en las elecciones del 2006, o por lo menos el posible regreso del corporativismo y todos los vicios del pasado, aunque no se refiere a ningún partido político en lo particular. Quisiera saber cuál es la postura de la Presidencia ante declaraciones oficiales del máximo órgano de la Iglesia mexicana. La Presidencia de la República respeta cualquier tipo de declaración de cualquier actor político, sea organización, sea persona, que se dé en el marco de las leyes. La Presidencia de la República lo ha expresado en diversas ocasiones, el propio señor presidente, que piensa que el electorado de este país, que ha madurado y que defiende la democracia, nunca habrá de permitir que regresen los tiempos del autoritarismo y del populismo. Sí, compañero. Luego Héctor, luego Carlos. Gracias. Alejandro Sánchez de La Crónica. Buenos días. En mayo de 2004, el entonces embajador Lino Martínez hizo declaraciones en el sentido de que el presidente Fox ha incumplido sus promesas de campaña y que tiene a la gente viviendo en la miseria. México se inconformó mediante una nota diplomática que después respondió el gobierno de Venezuela y se retiró al embajador. Luego el embajador actual, Vladimir Villegas, fue sorprendido en actos políticos con el PRD. México se inconformó también y envió una nota diplomática. Ahora la situación pues ya no rebasó el límite del embajador y fueron declaraciones ahora directamente del presidente Hugo Chávez. México, independientemente de que esté esperando todavía la respuesta del gobierno venezolano, ¿ha pensado ya en enfriar las relaciones o bajarlas de nivel, las relaciones diplomáticas? Y si va a esperar México también, ya no va a permitir que haya ese tipo de insultos y de intervencionismo por parte de Venezuela. Gracias. Habremos de tomar los pasos que sean necesarios una vez que ocurra cada uno de los pasos. En este momento, lo que la Cancillería mexicana exige a la Cancillería venezolana es una explicación satisfactoria. Habremos de esperar con responsabilidad a que esto ocurra. Si no ocurre, el Gobierno de México habrá de tomar los pasos que correspondan. Héctor.
Sí, Rubén, sobre el mismo tema, yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que no dejó satisfecha a la autoridad mexicana para seguir exigiendo una explicación? Entiendo que ayer estuvo el representante diplomático en la Cancillería. ¿Qué fue lo que no dejó satisfecha a la autoridad mexicana? Y por otro lado, si tienen fijado ya un plazo para recibir esta explicación, ¿se cumple el plazo? ¿Ya hay escenarios posibles? ¿Ya se vislumbran escenarios? ¿Todavía no se sabe qué se va a hacer o el plazo está abierto hasta que decida? Se puede manifestar cualquier tipo de desacuerdo y cualquier tipo de visión siempre en el marco del respeto entre los países, sin utilizar insultos y calificativos. Esperamos una contundente, sólida explicación de la Cancillería venezolana por qué usar este tipo de lenguaje. No está fijado el plazo, Héctor. Esperaremos que ocurra en las próximas horas, eso sí. Carlos. Sí, Rubén, 3 preguntas. Quisiera saber en qué términos quiere la justificación el gobierno de México, o la explicación. 2, retomando la pregunta de mi compañero Andrés Carreón, ¿el gobierno federal tiene la capacidad de agradecerle específicamente a Andrés Manuel López Obrador la defensa que hace por el presidente Vicente Fox? Y la tercera, a 50 días de que termine este año y siendo el último diciembre que pase el presidente de la República como presidente de la República, ¿cuál es el mejor acierto de este año? Gracias. Sobre la pregunta 1 y 2 ya fijé la posición, no tengo nada más que añadir. Sobre la pregunta 3, vamos a hacer una evaluación de la acción de los últimos 5 años de gobierno. El propio presidente de la República estará ofreciendo esta evaluación después de su regreso de la gira por Corea, en la gira de APEC. Y él lo hará mucho mejor que yo, esa respuesta que tú me planteas. Sí, compañera. Gracias, buenos días. ¿Qué opinión le merece a la Presidencia de la República la amenaza del gobierno de Venezuela de mostrar algunos videos donde se muestra el presidente Vicente Fox en el marco de la Cuarta Cumbre de las Américas? Y 2, la posición que tendría respecto a la posición ahora de los legisladores que dicen que pues mandarían una comisión ahora con el presidente a los viajes internacionales para que no cometa pues este tipo de acciones que han pues desatado un escándalo. Nos parecería excelente que se den a conocer cualquier tipo de videos, porque va a quedar con mucha claridad evidenciado cuál fue la posición que el señor presidente mantuvo en la reunión y cómo los 29 países de los 34 se manifestaron por seguir sosteniendo el acuerdo. Sería espléndido esa posibilidad. Sería ilegal por otro lado, porque todas las reuniones eran privadas y ese es el acuerdo de los países. De otro lado, pues cualquier senador y cualquier diputado a motu propio puede expresar lo que considera conveniente. Por eso estamos en un país democrático que ha garantizado y da lugar a todas las opiniones. La Constitución es muy clara y exacta respecto a cuál es la atribución del Congreso en la materia de política exterior y cuáles las atribuciones del Ejecutivo Federal. Solo esperamos respeto a la Constitución de la República. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Carmen. Nada más apuntar 2 cosas, Rubén. Sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y lo que tú ya acabas de mencionar ahorita, en reconocimiento de quienes están respaldando a la institución presidencial, nada más quisiera aclarar, ¿en este reconocimiento se incluye Andrés Manuel, dadas estas declaraciones que virtió ayer? Se incluye a todos los actores que con honestidad y con sensibilidad, defendiendo los intereses de la República, apoyan la investidura presidencial, no de aquellos actores que utilizan un doble lenguaje. Y bueno, es que la pregunta es si Andrés Manuel está incluido en ese reconocimiento. Mi respuesta es la que acabo de dar. 1000 gracias, nos vemos el lunes. La otra nada más, perdón Rubén, el lunes. Sobre si la Cancillería ya solamente hablará con el canciller venezolano, ya no con el embajador. Solo con el canciller venezolano. Vamos, gracias.